dando todos. Estaba diciendo yo, Juan, que esto es un preencuentro antes de Las Palmas, es para Sí, hacer boca. menos. Esto es para hacer boca. ¿Eh? Sí. Bueno, muy buenas, Aurora, Paco, Hola. Ana, por ahí Ana, que está así sin imagen. Hola, sí. Hola, muy buenas. Javier lo tenemos todavía en consulta, dijo que se incorporaría desde que pudiese. Vale, de acuerdo. Pero en todo caso estás tú, con lo cual se va cubriendo. Ujú. También está J. Carlos y un Francisco que no sé si es Paco Matador o quién Sí, es. soy yo. Buenas Sí, tardes. vale, buenas Hola. tardes. Vale. Bueno, pues ya vamos teniendo representación un poco de todos. Nos faltan algunos, pero es que, bueno, son las 19:01, ¿eh? Esto Hombre, ya Puntual. empieza a 5 ser minutos de cortesía siempre tienen que funcionar. totalmente, pero empieza a ser ya puntualidad germánica esto, ¿eh? Bueno, yo he llegado una hora antes. Como se dice, Sí, tú también. 5 minutos de cortesía y ni uno más. Pero 5 minutos y ninguno más, ¿eh? Bueno. Nada, pues un gusto veros, ¿eh? Igualmente, igualmente. Muy bien. Locos ya, locos de la cabeza. Bueno, Buscando furgón para trasladar camillas, para trasladar bicicletas, buscando de todo. bueno, al final eres tú el transportista de las bicis. De las bicis No sí. nos las llevan, Pilar. No No, nos las Decathlon llevan. no las lleva. No, pero las llevo yo, no hay ¿Qué ¿Qué problema. hacéis con las bicis? Ah, ¿No se puede saber? lo quieres Y saber tampoco. todo, lo quieres saber Cuando, todo. cuando fue Coruña tampoco Decathlon nos la llevó. Bueno, pero una cosa es llegar a Coruña y otra cosa es allí en Las Palmas. O sea, es que Sí. Pues no llevan nada. Ya yo el lunes las paso a recoger y las dejo en el auditorio. Y el martes, casi seguramente el martes, para dejar el miércoles libre, iré al hospital a buscar las 4 camillas que nos las prestan. Bueno, Hablé con el director del hospital, que es amigo, y me dijo que no hay problema. perfecto. Y un amigo me presta su furgón para hacer el traslado, para que no tengamos que contratar nada. O sea, al final no contratamos este servicio de 50 euros. Sara, ¿ves? Gratis total, que se llama. Bueno, Vale. Todos son Bien. ahorros. Bien. Asun y todos vamos a hacer, no es nada tan, es como un poco como el año pasado, con algunas diferencias. Un área saludable que va a ser Sen Activa o Activa Sen, ya no sé todavía muy bien, Sen Activa o Activa Sen, donde además se va a hacer una competición y se dará un premio al congresista más activo. O sea que ya podéis ir llevándoos las zapatillas e ir entrenando. ¿Vale? ¿Pero los pasos contarán dentro del congreso o los paseos por la playa? Vamos a asumir pulpo animal de compañía. ¿Vale? Pues nosotros dimos en Logroño este fin de semana en la jornada interautonómica unas camisetas para hacer deporte muy chulas. Ah, bueno, qué ¿Las bien. habéis visto en la foto? Pues yo la verdad no me he fijado. yo no la Muy recuerdo haber favorecidos que visto. salimos todos. Pues Os vimos que estabais de Ah, diferentes sí, de colores. De colores. Esas de colores son las camisetas que dimos. Ah, Sí. yo pensé que cada color era de una autonomía diferente. No, Ah, esa hubiera sido buena, Claro, pero no, iban por Yo pensé tallas. que era para dividiros por grupos, por Vale. actividades. era por tallas, de delgados a gordos. Ah, Bueno, eso es un poco políticamente regulín. sí, va bien, sí. Pues yo pensé, ya os dije, yo me hice la película diciendo, bueno, interautonómica, pues cada autonomía lleva su color. O sea que imaginaros lo que da la cabeza. Bueno, también hubiera estado bien. Asun, no digas que es de delgados a gordos, es de los que quieren la camiseta ajustada y de los que la quieren floja. Efectivamente. Los que la quieren floja eran los delgados. Que a los gordos les estaba ajustadita. no vale. Muy correctas sois. Bueno, no sé
Todos menos los que compraste las camisetas de colores para que se viera la talla de cada uno. Bueno, nada, ponerle color siempre está bien, ponerle color. Bueno, pues son y 5. Si queréis, vamos empezando y Ya. que se vayan incorporando. Bueno, está Rafa Palmer también aquí, Baleares. O sea que tenemos Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Valencia, Navarra y de algún modo Aragón, ¿no? Entiendo yo, ¿sí? Bueno, Sí, porque ahorita estaba saliendo ahora de la consulta y se iba a intentar conectar cuando llegara a casa. vale. Pero si no, pues estoy yo. Como os dijimos en el correo, ponemos a grabar para el acta, porque si no, tenemos problemas y aún así a ver si no nos pasa como la última que desapareció la grabación. Alguno lo debimos borrar. Entonces, si os parece, lo ponemos a grabar, ¿eh? Va. ¿Lo pongo yo o quién lo pone? ¿Lo pongo Ya a está grabar en la nube? grabando. Ya está grabando. No. Sí, Ah, dice, sí. dice que se está grabando. Ah, sí, vale, Y perfecto. lo pone arriba a la izquierda. Sí, a la derecha me sale a mí. Es que siempre me A la salía a la izquierda y ahora sale a la derecha. Sí. Bueno, pues entonces, si os parece, empezamos, ¿vale? Nos falta Lorenzo, que estuvimos este mediodía con él y en principio iba a intentar conectarse, pero mientras tanto vamos avanzando, ¿vale? Primero, lectura y aprobación del acta anterior. No sé si la pudisteis leer, si hay alguna cuestión que queráis que se matice o que echéis de falta o de sobras. ¿Alguna cuestión? ¿No? No. Esa parte no. Vale, pues entonces la damos por aprobada y si os parece, leemos los acuerdos adoptados al final para ver el grado de cumplimiento y lo que teníamos pendiente, ¿vale? Teníamos el primer punto donde teníamos pendiente una visita para cerrar las cuentas de CaixaBank, ¿no? Sí que ya fuimos, Lorenzo y yo, a la entidad, pero nos encontramos que no era tan fácil hacer esto, puesto que había tarjetas emitidas a nombres, bueno, curiosos, ¿no? Pues de gente que no tenía que tener ese permiso, pero estaba autorizada. Entonces, nosotros hicimos allí la documentación que teníamos que hacer y después, si no me recuerdo, si no noté mal, fueron Pedro y Sara a la entidad, ¿no? Para subsanar algunas de las firmas que había y conseguir un documento de cancelación de las dos cuentas, ¿no? La de Sen Castilla-La Mancha y Sen Madrid, que eran las afectadas, ¿no? Sí, efectivamente. Las tarjetas ya están canceladas, era el primer paso, y el segundo paso, la Caixa nos tiene que enviar un documento para que lo firméis tú, Pilar y Lorenzo, y ya con eso estarían canceladas. Vale. Les he llamado pues muchísimas veces porque ya nos tenían que haber dado el documento, pero bueno, pues todavía no me lo han enviado. Yo espero recibirlo en breve para que ya lo firméis y quede todo cancelado. Vale. Bueno, en todo caso estamos en trámite, sabéis que no nos está resultando nada fácil algunas de estas cuestiones, pero la idea es regularizarlo todo de manera que solamente quedarán abiertas 4 cuentas, dos para Sen Nacional y dos para Sen Nacional, una para Fisen y otra para Asturias, ¿no? Si es así, Sí. ¿no? Dentro de CaixaBank, ¿vale? Asturias quiere seguir teniéndola allí porque funciona bien, pues nada que objetar. Lo importante es que les quede cómodo, ¿vale? También se empezaron los trámites, empezó Aurora hablando con el Banco de Santander para la Sociedad Autonómica de Baleares, para la cuenta, y ahí está Rafa Palmer, ¿no? Que quedaba pendiente de que fuerais algún día al banco, ¿no? Para daros Sí. de alta y después asociar a la cuenta, ¿no? Ahora en vacaciones miraremos de Vale. hacerlo. Simplemente es ir a cualquier oficina del Santander, la que sea, y decir que os queréis dar de alta en la base de datos del Santander. Nada más, ellos no tienen que tocar a nada.
Después ya desde aquí os asocian a ese número de cuenta. Yo estoy de alta en el Santander. Ah, ya así que está. Bueno, tengo pues cuenta. uno ya está entonces, ya se lo digo. Lo que pasa es que tiene que asociar a los dos a la vez. Eso sí. Claro, entonces tendrá que ir Alicia, Vale, ¿no? yo ahora hablaré Vale, vale. con la presidenta a ver si ella tiene cuenta y si no, pues que se llegue a avisar. Perfecto, porque si tiene cuenta ya, pues ya es más fácil, porque Claro. solamente sería Vale. asociarlos. Pero se Ya lo pueden decís tener, ahí. perdón, se pueden tener más de una cuenta del Banco Santander. Sí, y de cualquier banco, 10, 12, Sí, 20. de una misma sociedad. Ah, no, sí, también. Sí, también podrías Sí, ya tenerlas. las tenemos. ¿Pero qué Sí. sentido tiene? En SEN tenemos 14, me parece que son, o 15. Pero ¿qué sentido tiene? Justamente es lo que me había parecido haberte entendido, Rafael Almer, que no Sí. tenía el gusto de No, digo en la Pero- provincia, decía yo, que en una provincia tuviéramos 2 o 3 cuentas, que no le veo En una la provincia utilidad. te refieres Claro, a pero una Paco, autonomía. creo que nos No. estamos liando. Él ya está de alta a título individual. A título individual, Sí. que tengo Ah, cuenta ya. mía Título particular individual. en el Santander. Ah, no, claro, por eso me había Vale. confundido, pero estamos hablando de Por eso. cuentas del Bueno. Santander de las autonomías. Bueno. No. Tiene que estar de alta a título, o sea, la persona para después poder asociarla a la cuenta. Y lo que estábamos era pendiente de que estén de alta las dos personas, tesorero y presidenta, para después asociarla, ¿vale? Como está a título individual, ya estaría de alta en la entidad. Y Ya. con eso valdría. Si Alicia está lo mismo, pues ya se lo decís a Aurora, ¿no? Sí. Bueno, sigo repasando los acuerdos que habíamos adoptado para ver cómo estaban cada uno y eso que veo ahora que está Lorenzo ahí ya y veo también a Manu y a Francho. Por ahí, vale. Teníamos pendiente también crear una herramienta Excel para facilitar la contabilidad. Os recordáis que Paco Ortiz nos había presentado un Excel que nos ayudaba a hacerlo, pero había otra vertiente que había estado trabajando Aurora. Se trataba de refundirlo y de hacer algo que respondiera a las dos utilidades si fuera posible y si no valorarlo. Pero sí que es verdad que eso no nos ha dado tiempo, os tengo que decir que eso no nos ha dado tiempo a tenerlo terminado y que ahora con el Congreso pues vamos a dedicarnos a lo importante y lo principal que es el Congreso y después del Congreso pues intentaremos dar respuesta a esto, ¿no? Después también os enviamos el documento de los baremos actualizado a todos los tesoreros y quedamos para recibir sugerencias y las correcciones y consideraciones que estimarais. Y ahí tenemos algunas que hablamos después, si os parece. También había que actualizar el programa de contabilidad a estos nuevos porcentajes de retención que se preveían en el documento que presentamos. Y fruto de todo eso se hizo y se ha unificado de manera que todo, aunque sean distintos conceptos, está ahora en un mismo recibo, ¿no, Aurora? Sí, efectivamente. Si hay solo una de las partes, sea desplazamiento, sea colaboración, va un recibo de esa parte. Pero si hay las dos cosas, pues ya es un solo recibo, no se envían dos nunca, para Vale. unificar y que sea todo más sencillo y más entendible, entiendo, creo yo. Vale. Después teníamos también la actualización de las fechas de las próximas reuniones de tesorería, que las habíamos puesto con la cadencia esta previa al Congreso, porque en el Congreso tendremos el Pleno y la Asamblea. Después la otra en septiembre, que sería el 15 de septiembre, para dar un poco cierre del primer semestre. Y después el 1 de diciembre, porque sería previo al Pleno que tendríamos en diciembre con los presidentes autonómicos, ¿vale? Entonces, esas fechas, acordaros ya de apuntarlos en la agenda, aunque se demore el envío de la convocatoria, que es el 15 de septiembre y el 1 de diciembre. El acta que se habían encargado Aurora y Sara, y después que intentáramos asegurar que en estas reuniones hubiera siempre pues el tesorero o un representante de cada una de las autonomías en las reuniones. Estos un poco eran los acuerdos adoptados que os recuerdo así por encima, ¿vale?
Teníamos un segundo punto del orden del día. Si os parece, entonces, después de la aprobación del acta anterior y del repaso de los acuerdos que habíamos adoptado entonces, de cómo estaba, nos queda pendiente solamente lo del este para facilitar la recogida de la información y la contabilidad para la reunión siguiente. El segundo punto era importes de la agenda institucional y sociedades autonómicas, ¿no? Entre otras cosas, porque sí que nos habíais enviado respecto a los baremos un par de consideraciones, ¿no? ¿Las tenías recogidas tú, Aurora, o Sara, o quién las tenía recogidas exactamente? Aurora, las habías dicho Y tú, las ¿no? tenía Aurora ¿lo comentas tú, Aurora, de en Castilla-La Mancha? Sí, bueno, nos habían comentado el tema de dos dudas que había. Y si no, como tenemos aquí es en Castilla-La Mancha, un representante, el tesorero, también nos lo puede decir. Y es cuando un representante de SEN Castilla-La Mancha acude a una reunión institucional, era en este caso, dentro de su mismo lugar de residencia. En principio estaba cero, pero realmente va en nombre de SEN Castilla-La Mancha y era pues toda la mañana. Entonces, pues esa era una de las cuestiones que planteaba, de que si efectivamente es cero o debe llevar algún tipo de compensación. Y la otra era cuando se reúne la junta directiva para acordar o para preparar alguna actividad, en este caso era su actividad anual, pues van haciendo reuniones en distintas sedes y siempre coincide con el lugar de residencia de alguno de ellos. También son reuniones de más de 2 horas, entonces planteaban esa duda de si se paga compensación por ese tiempo o no. Esas eran las dos dudas que planteabas en Castilla-La Mancha. No sé si alguien más de los que no haya planteado dudas, pero que tiene alguna que no haya trasladado y que quiera trasladar ahora para que tratemos un poco conjuntamente. ¿No? Bueno, pues nada, un poco teníamos eso. Después de estarlo hablando, y además lo hemos llevado a la comisión permanente, queríamos hacer dos anotaciones, ¿no? Una de forma genérica, ¿no? Que ya lo dijimos, pero es verdad que no estaba puesto en el documento, que dijimos que este documento de baremos tenía que ser algo dinámico, porque seguramente se iban a ir produciendo situaciones que no están corregidas, que no están recogidas y que podríamos intentar ir homogeneizando y sacando, bueno, criterios comunes para todas ellas a medida que se vayan produciendo, ¿no? Pero sí que lo que no pusimos, aunque lo dijimos, es que este es el criterio de máximos, ¿no? Esta es una de las cuestiones que queríamos decir, ¿no? Que sí que efectivamente estos criterios de máximos y algunas veces, pues algunas de estas actividades tendrán que ir a criterios de mínimos, bien pues porque la actividad no esté financiada, bien porque haya dado pérdidas, bueno, pues múltiples circunstancias en las que todo lo que estamos haciendo es adaptando el presupuesto y haciendo hincapié en que cada actividad, antes de empezar a hablar de ella, debe tener un presupuesto de partida, ¿no? Que es una actividad que es una inversión para la sociedad autonómica o nacional, da igual, al final la cuestión, el procedimiento es el mismo, que es una actividad que es una inversión y se decide a sabiendas del coste que puede tener asumirla porque hay fondos y es una inversión, ningún problema, ¿vale? Entonces, esa era una de las consideraciones. Y la otra era que a lo mejor lo que no había quedado muy claro es que era una actividad de la agenda institucional, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor, pues, distintas personas de los que estamos aquí lo entendíamos de forma diferente. Entonces, lo que intentamos fue recogerla y ahora os compartiré las anotaciones que hicimos para que lo veáis. Porque creo que algunas de estas preguntas parten de que estamos viendo las cosas con las mismas definiciones, o sea, con la misma nomenclatura, pero con distinta definición, ¿no?
realmente en la agenda institucional están todas aquellas actividades de representación de la sociedad, sea a nivel autonómico o a nivel nacional, ante las instituciones u otras entidades en las que se acredite este interés y esta actividad institucional, como ante los órganos de gobierno y de representación de SEN a nivel nacional. Es decir, el Pleno, por ejemplo, la asistencia al Pleno se trata como agenda institucional. ¿Vale? Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Qué pasa? Que realmente si el presidente o los vicepresidentes o quien sea va en representación de la sociedad autonómica frente a una reunión, frente a la administración autonómica, esto es de agenda institucional. ¿Vale? Otra cosa es quedamos para reunirnos pues para la organización de una actividad X, ¿vale? Eso no es obviamente agenda institucional, es una actividad, ¿vale? Independientemente de que esto, insisto, es algo vivo que vamos a hacer entre todos y que tenemos que acordar de una manera que sea justa para todos y que no haya desequilibrios entre unos y otros, ¿no? Entonces yo, si os parece, os voy a compartir un poco la propuesta, que es un poco lo que hemos hablado a nivel de la comisión permanente y un poco lo que os decía aquí. La idea es añadir al principio el recordatorio de que esto es un baremo de máximos, ¿vale? Para que lo tengamos presente. O sea, la cuestión es que no se puede pagar 3 veces lo que cobra una persona en una comunidad por estar en otra, ¿vale? Y después aquí lo que es agenda institucional, intentar hacer una descripción, ¿no? Actividades de representación de la sociedad a nivel autonómico nacional ante las instituciones y otras entidades de interés institucional, así, verbigracia, ¿no? Así como ante los órganos de gobierno y de representación de la SEN a nivel nacional. Es decir, insisto, si tenemos una reunión por una actividad hay que organizarla, pero eso entra dentro del presupuesto de una actividad, ¿vale? Lo que es institucional es la representación, bien sea autonómica o nacional, ¿vale? No sé si con esto, Paco, queda respondido un poco el tema. ¿Te refieres a mí? Sí, Paco Matador, sí, Castilla-La Mancha, perdón. A ver, no del todo, no sé cómo decirte, o a lo mejor yo no lo estoy entendiendo. Yo lo que he visto es que la persona que vive en el mismo sitio de la reunión, esa persona no cobra ni desplazamiento, evidentemente, pero tampoco por el tiempo que dedica a esa colaboración. Sea por una actividad autonómica o yo ya una actividad institucional la suele hacer el presidente. Pero también le pasó a Raúl dentro de Albacete, o sea, el presidente nuestro representando a la SEM en Albacete, donde estaba que es donde él vive, que por esa circunstancia de participar en el mismo lugar donde reside, esa actividad no se le abonó, o esa colaboración no se le abonó. Yo lo que veo que es que la gente, a igualdad de tiempo que dedicas, con que estés a 5 o 10 kilómetros de tu lugar de donde vives, pues unas personas cobran y los que están en esa residencia no. O sea, en el lugar de la reunión. Yo no lo he entendido o no sé si me explico. Yo creo que evidentemente el kilometraje no debería existir para gente que está en el sitio donde vive y donde está la reunión, pero el tiempo que dedica a esa colaboración debería cobrar igual que los demás. Bueno, pero el tiempo también es el tiempo de la videoconferencia. Por ejemplo, aquí todos estamos empleando el tiempo y, sin embargo, no vamos a cobrar ninguno de los que estamos aquí nada por esa dedicación institucional. Ya, pero Pilar, en el caso que yo te estoy diciendo, de una actividad en el cual es organizativa para un evento que vamos a hacer, en el caso nuestro, lo que hacemos son las reuniones a efectos de las jornadas nuestras y del congreso que tenemos autonómico, y siempre hasta ahora
con una capacidad y una capacidad económica y una capacidad científica que estamos ahí, estamos en las 29 jornadas este año, año tras año, excepto el de la pandemia. No, yo lo que creo que es que no puede haber diferencia en el tiempo que dedicas, el que vivas en el sitio o que no vivas. Es la diferencia que se está haciendo. Bueno, lo que pasa es que tú estás mirando el que vive a 5 kilómetros, pero entiendo que la mayoría de los casos no es que vivan a 5 kilómetros, sino que tienen que desplazarse más y entonces los tiempos de dedicación cambian mucho, ¿no? Creo que cambian mucho cuando tú tienes que irte de una provincia a otra. Creo que cambia mucho respecto a eso. Lo que sí te digo es que en ningún sitio los hemos cobrado hasta ahora nunca. Justamente porque es bien verdad que esto es algo que tenemos que pactar entre todos, ¿vale? Pero, y no teniendo ninguna referencia, porque no hay legislación directa para sociedades científicas en este sentido, es lo que están aplicando muchas de las sociedades científicas que realmente nos rodean. Por ejemplo, la SEMI está aplicando eso, según me ha dicho su presidente. ¿Vale? Entonces, hasta ahora lo hemos hecho así porque no habiendo legislación, y es verdad que no la hay, nos amparábamos en la legislación más equivalente, que era la de la administración. ¿Vale? Lorenzo, querías decir la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. Mira, no es tanto el hecho en sí de la distancia o del desplazamiento, sino del acto que conlleva ese pago o ese abono en una determinada situación. El desplazamiento no es el motivo principal, o sea, puedes tener un acto institucional que te exige en un determinado momento pero que no conlleva desplazamiento, pero te ha hecho perder parte de tu trabajo, o has tenido que pedir un permiso, o has tenido que estarte 4 horas, que a lo mejor tiene significado de representación institucional, pero todo lo que lleva de una colaboración con la sociedad, de un hecho voluntario en el que todos estamos metidos y que exige una serie de trabajos que no tienen ninguna compensación, ese es otro grupo, que es independiente de que sea en tu lugar de residencia o no sea en tu lugar de residencia. O sea, no lo bases solo en el hecho en sí. A ver, yo perdona, no estoy de acuerdo con vosotros. Yo pienso que lo que hay es un agravio comparativo de la gente que asiste a esa colaboración entre los que están o se hace en el sitio de residencia de una persona y quien no reside en esa localidad. No, pero es que mira, perdona un segundo. A igualdad, escucha, a igualdad de tiempo dedicado, entiéndeme. Pero es que, perdona un segundo, es que yo creo que no estás viéndolo. Si vosotros os reunís para hablar de una determinada actividad, en concreto, ahí nadie va a cobrar por esa actividad. O sea de ese domicilio o sea de otro. Lo único que va a cobrar es el desplazamiento. La única diferencia que de alguien de Toledo, si la reunión es en Toledo, con alguien que vaya de Albacete, es que va a cobrar el kilometraje y el parking. Y tú podrías incluso, si estás en Toledo, cobrar el parking. Pero nadie va a cobrar por esa actividad. Nadie. Cuando es una reunión de ese tipo. Salvo que sea una reunión institucional. Que alguien vaya, sea Raúl o cualquier quien delegue Raúl, a una determinada acción de agenda institucional. O sea, solo se va a percibir esa compensación por agenda institucional. O sea, no va a haber diferencia. Esa diferencia que tú crees que va a haber cuando reunáis para una actividad en la que los que vengan de fuera cobren y los que estéis en el lugar de residencia no va a existir, porque ninguno lo va a cobrar. El que esté fuera de esa ciudad cobrará kilometraje y aparcamiento, pero nada más. Y esas reuniones no van a tener ningún tipo de remuneración, o sea, no va a haber agravio comparativo, salvo que consideres que pagar el kilometraje sea un agravio comparativo. O sea, yo tengo un par de preguntas. De todos modos, solamente una puntualización, y había pedido Paco Ortiz la mano y después te pasamos, ¿vale, Fernando?
Solo una cosa. No sé cómo levantar la mano con el chat, lo siento. Da igual, pero ya te tomamos nota, eres el segundo. No me sale, perdonad la interrupción, tampoco, no me ¿eh? sale. No, bueno, pues lo vais diciendo y vamos por veces. Sí, De todos mirad, modos, se insistir levanta en en el una cosa. corazón. ¿Dónde está el corazón? Reaccionar. ¿Dónde está el corazón? Es que no me sale ninguno. Sí, el corazón, sí. Abajo del todo, si pasas el puntero, si bajas Ah, el vale, puntero, vale. Ahora sí, Es aprietas como allí y una sale la mano. carita, como una carita. Vale, Bueno, de ahora todos sí. modos, solo decir una Vale, cosa. vale, ya está. Es que, insisto, que aunque no hay legislación, Listo. hasta ahora lo que se estaba adoptando era por analogía a lo que se hace en la administración, que al final pues lo tomamos para muchas cosas, entre ellas de referencia en el kilometraje, aunque después lo mejoramos, pues sería lo mismo. En la administración sabéis que en el mismo lugar de residencia no hay ningún tipo de compensación. Entonces, Francisco Ortiz, porque como hay varios Pacos, Francisco Ortiz, Fernando Almiñana y Rafael Palmer, si no me equivoco. ¿Vale? Bien. En fin, nuestra experiencia en Castilla-León, igual que la tuya, Paco, en Castilla-La Mancha, que somos los decanos de esto, llevamos ya 16, 17, tú más años todavía. En Castilla-León, Te oigo muy mal, perdona. ¿me oís aquí mejor ahora? Mejor. Sí, me arrimo más. Bueno, pues que nuestra experiencia en Castilla-León en todos estos años es que esto nunca habíamos cobrado nadie. Es más, aquí no cobrábamos ni dietas cuando nos reuníamos la junta directiva. Pero desde luego, por preparar actividades, hay muchas reuniones. Acabamos de tener las últimas hace un mes y nadie ha cobrado nada y es lo que creíamos. Yo no sé si no te lo habrá cobrado. Y luego lo que quería decir es que en las reuniones de agenda institucional que ha hablado Pilar, se ha referido a reuniones con la administración, los servicios de salud, etcétera, etcétera, como agenda institucional. Y yo creo que hay otro tipo de eventos que no son institucionales en el sentido de que el interlocutor o el ámbito sea la administración en cualquiera de sus modalidades, local, autonómica o nacional, sino que es una actividad que además estáis desarrollando muchísimo en Castilla-La Mancha, sobre todo, y con todos, pero sobre todo Raúl Salmerón, que es que es raro el mes que no tiene dos actividades. Y eso a mí me parece que tiene que tener otra consideración, porque no son actividades que no tienen ningún beneficio económico, pero son de una gran aportación a la sociedad. Eso es hacer sociedad. Y entonces yo creo que esas personas, por supuesto, el kilometraje sin duda, pero probablemente en ese escalafón de máximos y mínimos, yo creo que deberían de tener una compensación. Esas están incluidas, Paco, están incluidas y Raúl seguro que las ha cobrado pertinentemente. Os remarco aquí y otras entidades de interés institucional. Estoy hablando, por ejemplo, de los premios Redacción Médica en Castilla-La Mancha, que fue Raúl, siguiendo con lo mismo. Por ejemplo, premios en comunidades autónomas y otras sociedades, ¿vale? Solamente una cosa y te dejo Fernando Albiñana, que era el que le tocaba, y después Rafa Palmer. Decir simplemente una cosa, ¿no? Que esto lo que se trata es de homogeneizar. Y ya ves que algunos sí que se pagaban, pero muchos no se pagaban. Entonces, estamos intentando tirar y pactar por un camino intermedio en el que todos más o menos podamos hacer lo mismo. ¿Vale? Fernando. A ver, dos preguntas. Una, ¿cuántos kilómetros se considera distinta residencia? Bueno, vamos es a ver. El municipio, ¿no? Yo tengo entendido que es el municipio. Claro, en principio estamos hablando de ayuntamientos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, hombre, yo creo que esto tenemos que tenerle un poco de sentido común, ¿no? Yo vivo fuera del municipio a 1 kilómetro. Hombre, yo creo que esto ya depende todo un poco de buen hacer. Nos lo podemos coger con papel de fumar o podemos intentar ser más o menos razonables con el intento de homogeneizar, ¿vale? Vale, y por otro lado, actividades institucionales, cualquier colaboración con los sistemas de salud para protocolos, para
para documentos a nivel de consellerías, ¿se considera actividad institucional si vamos en representación de la SEM? Eso es actividad institucional y vuelvo a lo mismo de máximos. Normalmente no tenemos tanta actividad institucional, pero si lo tuviéramos, la propia autonomía, que es la que debe pagar, o sea, lo autonómico lo pagáis vosotros, lo nacional se paga desde lo nacional, tenéis que ver la actividad que tengáis y los fondos que tenéis para poder hacerlo. Ejemplo práctico. Yo estoy colaborando con un protocolo de EPOC en atención primaria con la Consellería de Sanidad de Valencia. Eso se considera agenda institucional. Yo voy en nombre de la SEM. Dos cosas. Uno, que hay que ir en nombre de la SEM y el documento hay que figurar en nombre de la SEM. Sí, ¿vale? así es. Porque muchas veces no es así. Y otro, obviamente, que no te pague los gastos de desplazamiento la institución. No, eso no es así. Se pueden cobrar 2 veces, lógicamente. No, en ese concepto sí que entraría lo que pueden ser los 150 euros más el desplazamiento, ¿no? Siempre tiene que ser con el acuerdo de vuestra junta lo que hagáis. Pero bueno, eso sería institucional, no cabe duda que sería institucional. Lorenzo, no sé si... Cualquiera que vaya o cualquiera que vaya en representación de la SEM para algún documento a nivel de consellería se considera agenda institucional y por tanto tendría que cobrarlo. Lo que sí ocurre... ¿Perdón? Manuel, Manuel, puedes cerrar el micrófono que suenan muchos ruidos de los caramelos. Mira, yo era en el sentido que lo decía Pilar, que muchos de estos actos, la propia administración te los abona. Habitualmente, si te convocan para hacer un protocolo o una cuestión de ese tipo, lógicamente la administración tiene presupuesto para todo eso y las colaboraciones. En mi caso no ha sido así. Al menos aquí en Galicia siempre son así. El kilometraje te lo aseguran y la dieta, esa teórica dieta, es lo que tiene que cumplir la administración. Si sobrepasas la jornada y tienes un horario de comida, te abonan el correspondiente a una manutención que llaman, no una dieta. Es lo que se llama en la administración la manutención. Y si tuvieras que quedarte a dormir, te dirían manutención y pernocta. Pero si tú estás por la mañana y por la tarde y te ha convocado la administración, te pagan kilometraje y te pagan manutención. Ahora que si vas por la mañana, estás desde las 9 hasta el horario de tu trabajo a las 2 y te vuelves a tu ciudad, no te abonan ningún tipo de compensación. No, sí que te lo abonan, que realmente te pagan el trabajo, porque estás en horario de trabajo y te pagan el trabajo. Te pagan el trabajo y el kilometraje también. Claro. O sea, eso sí que el kilometraje nunca han dejado de abonar. Independientemente de la consellería lo haga así o no, si vamos en nombre de la SEM a cualquier actividad convocada a un miembro de la SEM por la Consellería de Sanidad, eso se considera agenda institucional. Ya, Sí, pero bueno, volvemos sí. a lo mismo. Tú lo que no puedes es cobrar 2 veces por el mismo acto. Si tú tienes remuneración de la administración, porque tú vas en nombre de la SEM, claro. No cobramos por el mismo acto, no cobramos de ninguna de las formas. Pero escucha un momento, lo que tenemos es que saber lo que tú tienes que saber, porque además sois vosotros los que lo tenéis que pagar, es que no se puede recibir compensación por el mismo acto de 2 entidades. Si tú vas en horario laboral, te lo está pagando tu entidad, directa o indirectamente. Entonces la SEM no lo pagaría. Si tú vas fuera de tu horario laboral y la institución no te lo compensa, entonces es cuando a través de tu junta, que es la que tiene que aprobarlo, vale, y la que tiene que revisarlo... Si está en horario laboral, se considera que forma parte de lo que paga la consellería, ¿no? Claro. Es otro tipo de trabajo, trabajo que te hace la consellería. Es por tenerlo claro. Pues es lo que te lo acabo de decir yo ahora. Si tú te convocan para ese protocolo, tú te vas a las 8 de la mañana, estás hasta las 2 de la tarde y después te vuelves a casa, estás haciendo otro tipo de trabajo encargado por tu empresa, que en este caso es la Consellería de Sanidad. No hay ninguna variación, no es un acto institucional, estás realizando un trabajo. Lo máximo que te pueden abonar es el kilometraje.
incluso tendrían la obligación de abonarte, ya te digo, si es mañana y tarde, te van a abonar la manutención porque tienes que comer. Pero eso es lo que legalmente establece la administración. Manutenciones, 1 o 2, dependiendo de las horas, y la pernocta si te tuvieras que quedar a dormir, pero no hay otra opción. Entonces tiene que ser lo más similar, y lo decía Pilar al principio, a la administración. Y en esto que estás hablando tú, lo tiene absolutamente claro la administración, no hay duda, no hay duda. Claro. Yo me gustaría solamente Estupendo. repetir una cosa, que cuando vamos en las reuniones esas por un protocolo, que eso no es representación de la sociedad, sí, pero vas porque eres de esa comunidad. Recoges, puedes llevar 5. Eres profesional de esa propia comunidad autónoma y además eres de la sociedad, ¿no? Entonces tienes ese doble tratamiento. Yo creo que así, para que no volvernos locos, porque vamos a ver, esto estamos hablando de que tenemos que ponerle cabeza a esto y sentido, ¿no? Creo que lo normal es, primero, tener claro en representación de qué se va a la reunión, en qué horario se produce esa intervención y además que algo que es como participación en una guía, que no solamente un día, sino que es una actividad mantenida, que sea comentado con la junta directiva y que se tenga claro eso, porque además, vamos, en el caso de que te pagara, que a una persona le pagara la administración y por lo mismo cobrara de la sociedad, tendría problema fiscal porque no podría justificarlo de las dos maneras. En realidad sería un fraude. Es por tenerlo claro. Gracias. Claro. Me ha quedado claro. Gracias. Vale. Creo que tenemos a Rafa Palmer, después a Paco Matador y después Paco Ortiz, ¿no? Sí, no, yo era un poco simplemente decir que habría que buscar un poco de sentido común a las cosas. Hombre, yo vivo fuera de mi localidad porque vivo en el municipio de Calviá. Claro, estoy a 20 kilómetros, pero en el fondo muchas veces, bueno, yo trabajo en Palma, por tanto, es decir, que si ahora me convocaran a una reunión, sí, puedo decir que estoy fuera de la localidad y me cobro 150 euros. Hombre, no le veo, porque y seguramente iría desde mi puesto de trabajo. Es decir, allí en Baleares, más cuando se considera fuera de la localidad, se entiende fuera de la isla. Claro. En cierto modo, es decir, que si tenemos reunión en Ibiza o la tenemos en Menorca, pues se nos pagarán los billetes, se nos pagará dietas, se nos pagará muchas cosas. Si lo tenemos la reunión en Manacor, que nos pega a 40 o a 50 kilómetros y son 100 de kilómetros, pues no nos pagan dietas extras y tal. Después veremos de compensar de alguna forma. También es verdad. A veces lo que hay que mirar es realmente al final. Si yo tengo que hacer 100 kilómetros para ir, o bueno, de ida y vuelta, más el no sé qué, pues a lo mejor sí que a lo mejor, aparte del kilometraje, igual hay que poner un pequeño extra para aquel que tiene la suerte de que vive en la localidad o vive o trabaja allí. No lo sé, pero quiero decir que pagar 150 euros por hacer la ida y vuelta de 100 kilómetros y al otro... eso también era un poquito lo que planteaban allí, es decir, que a uno le pago 150 porque vive en Manacor, por decir algo, son 100 kilómetros ida y vuelta, pues no lo sé. Pero yo creo que volvemos otra vez al kilometraje y nada, cualquier tipo de reunión que no sea agenda institucional, y lo de la agenda institucional, lo que ha escrito Pilar, ya queda claro lo que es. Cualquier tipo de reunión que no sea agenda no se va a cobrar nada, más que el kilometraje o el parking, o el gasto que puedas tener, o la autopista, por ejemplo, también. Aquellos gastos que sean extras, con su recibo correspondiente, tu parking, tu kilometraje, que eso es claro y está estipulado, y lo que has pagado en el parking. Cualquier ese tipo, o sea, tú te reúnas en Manacor o lo que sea. Que tú eso lo he entendido, pero yo me refería un poco... Claro, si tú tienes que ir a Manacor... Que tampoco la gente no abuse, aunque sea agenda institucional, que le dé un poco de sentido común. Pero por eso... Si uno que está al lado y se dedica 4 horas, al final no cobre nada y el otro pues sobre 150 euros extra. Lo tuyo es que nadie va a cobrar en algo diferente, no va a haber agravio comparativo porque todo va a ser igual, no va a haber agravio comparativo. Aquí comentas que... Pero si habéis puesto una tabla en el cual decís en un lado
las cantidades que se podrían cobrar y luego la compensación si viven fuera de la localidad, que alguno, pues a lo mejor vive más lejos dentro de la misma localidad que otro, Tiene que que uno no pueda. Esto es orientativo y es sentido común. Yo no Claro, puedo lo estar que yo vengo a decir, que si no se aplica sentido común puede haber discrepancias o agravios como ha comentado Francisco. Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo y además es que si nos ponemos un poco con estas cosas así, bueno, esquilmar los fondos que pueda tener cada sociedad autonómica pronto se bajan, ¿no? Entonces, por eso hay que habría que tomar la buscar decisión racionalidad. en la directiva también, o sea, totalmente de acuerdo. Paco Matador, creo que ibas. A ver, yo os he estado oyendo y bueno, ¿qué queréis que os diga? No estoy de acuerdo con lo que decís ni con lo que dice Lorenzo. Este próximo sábado, el día 7, tenemos una reunión en Tomelloso que nos juntamos gente de Albacete, de la Permanente y gente de Toledo. Tenemos que organizar las 29 jornadas que se celebran aquí en noviembre, como todos los años. ¿Qué le dices a la gente? Que van allí a pasar el tiempo porque el sábado se lo podían dedicar a la familia a hacer otra cosa. Simplemente a cambio de un kilometraje, a mí me parece que es que el tiempo que dedicas a la sociedad, de acuerdo que no cobramos ningún sueldo, y muchas veces estamos a disposición de la sociedad a cambio de ningún sueldo, ni de ningún dinero, ni lo pedimos. Pero si tú te tiras 4 horas o 5 horas haciendo una reunión en la cual te desplazas y estás fuera de lo que podrías dedicar a tu familia o a tu diversión o a tus amigos, yo pienso que eso habría que remunerarlo de alguna manera, decirlo como queráis. Pero ese tiempo, porque dices, es que eso es una obligación por ser socio de SEM. Vamos a ver, esa obligación solo la tenemos los 4 o 5 que estamos en ello. Los demás están en SEM y no hacen nada. La sociedad nuestra autonómica llevamos 29 años con una actividad muy importante y con unas cuentas muy saneadas. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? No hemos dilapidado dinero, se ha llevado muy a rajatabla lo que se ha hecho. En las reuniones web no se ha cobrado nada, haces actividades que te acercas a un sitio y tal, no cobramos nada, pero en las reuniones que podemos hacer a lo mejor al año 2, 3, 4 como mucho, pues hombre, el tiempo que dedicas sí querríamos tener una recompensa. Y ahí estamos de acuerdo toda la junta directiva nuestra. Bueno, yo creo que lo recogemos así. Bien, es verdad que no es la situación que se da en la mayoría de las sociedades autonómicas, y lo digo, por ejemplo, por Galicia. En Galicia no se ha cobrado nunca por ninguna de esas actividades, de esas reuniones, nada, se ha cobrado el kilometraje y los gastos que se generan, por supuesto que sí. Y no siempre, pero bueno, No os habló en la última reunión que si se montaba una jornada en la cual generaba un trabajo especial, se obviaban unas posibilidades de imputar unos pequeños... Me suena. Pero eso estaría dentro del presupuesto del curso. Sobre el presupuesto de la jornada, dependiendo de esto, sí. Se supone que la coordinación de las actividades es lo que quiere compensar. Claro, que a lo mejor en vez de compensar las reuniones en sí, es compensar pues el global, no una a una. Es decir, yo creo que era un poquito esa la idea de lo que se habló en la última reunión, es decir, compensar un poco en global con una cierta racionalidad en función del trabajo, no solo de la reunión, sino que se tenga que hacer en casa, y luego por otro lado, pues compensar también si hay unos gastos extras de kilometraje y tal, pues también imputarlos y darlos. Yo es lo que me pareció entender y era un poquito lo que del espíritu que de la lectura de ese texto. Pero bueno, no sé, por estoy errado. Ese es el espíritu de la lectura de la coordinación, justamente eso. El trabajo y dedicación de la coordinación es la compensación que tiene dentro de ese margen que se dotaba. Pero bueno, seguimos. Perdón, eso estaría dentro del presupuesto que se haga para esa jornada, para ese tipo de actividad, y el papel de coordinación tendrá una compensación que estaría dentro del presupuesto, y siempre que ese dinero y el presupuesto tenga ese y esté aprobado ese presupuesto, claro. Si os sirve de algo, en Extremadura, ni con el anterior presidente actual hemos cobrado nunca nada, ni para reuniones, ni siquiera para desplazamientos. Bueno, miento, en 6, 8 años
Nos pagaron dos desplazamientos, nada más. A ver, yo entiendo que aquí estamos por otro motivo. No estamos para que los compensen el tiempo de trabajar, nada de esto. O sea, estamos, y el día que no nos guste lo suficiente, pues echamos un paso atrás y otro tira del carro, ¿no? Entonces, yo es que ahora mismo estoy pensando en Pilar, por ejemplo. Si Pilar tuviera que reunir o cobrar por cada horita que he hecho aquí en una reunión en otra, creo que el presupuesto de la SEN se lo fundía a ella. Entonces, por ese motivo, yo creo que en fin, tenemos que actuar con... creo que se nos debe reconocer el trabajo, pero el reconocimiento no pasa solo por una indemnización, ¿no? Sino por el reconocimiento de los compañeros y, bueno, por el amor o la ambición que tenemos de prosperar en nuestra profesión, de formarnos y demás, ¿no? Y eso debe primar por encima de otras consideraciones. Es que, de verdad, no me parece justo que estemos hablando de dinero aquí como si esto no fuera la vida en ello. Yo creo que esto lo hacemos porque nos gusta, no porque hemos venido aquí a que rentabilizar el tiempo que tenemos por la tarde, ¿no? Bueno, sí que es verdad que es duro y yo entiendo, interpreto estas palabras todas y gracias, Pedro, pero interpreto todas estas palabras porque en el fondo es verdad que todos los que estamos aquí seguramente le dedicamos un tiempo extra a la sociedad que a veces nos puede pesar y lo entiendo así, pero era un poco lo que habíamos partido y sabiendo que, insisto, que hay muchas diferencias entre todos y lo que se trata es de que podamos unificar en eso, ¿eh? Hay muchos trabajos que tienen una dedicación ardua, por ejemplo, y ahora que ha hablado Pedro, pues me estoy recordando las 39 reuniones que llevamos del grupo de trabajo de los estatutos y que, por supuesto, pues nadie ha cobrado nadie cobramos nada, ni nadie va a cobrar nada, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando es posible compensar, debemos compensar y otras veces lo mismo no es posible. Y a lo mejor, insisto, yo creo que el concepto de la compensación tiene que caer no en lo institucional, porque no es institucional, sino en la organización de la jornada, como decía bien antes Lorenzo. Creo recordar, si me equivoco, me decís Paco Ortiz, Fernando Alviñana y Ginio Lorenzo. Bien. Bueno, yo entiendo a Paco Matador. Yo creo que, claro, sí, puede haber reuniones, como tú describes, que pueden ser compensadas. Pero yo creo que lo que hay que aplicar no es esto como norma fija, sino que eso hay que enclavarlo dentro de la situación económica que tengamos, primero dentro de la propia sociedad, los recursos que tenga, y dentro de la actividad en concreto. A veces es todo lo contrario. No solamente no se compensa porque no hay dinero, sino que se han hecho actividades en jornadas, en concreto las nuestras, que la idea era expandir la sociedad, hacer unas jornadas, pero salían deficitarias y no se ha cobrado ni la docencia, nada más. Entonces, eso puede ser variable. Y por otro lado, Paco, es cierto, pero también hablabas de 3 o 4 reuniones, pero hay otro elemento que ha cambiado totalmente el panorama. El panorama ha sido la pandemia, el desarrollo de las teleconferencias como las que estamos teniendo, y ahora es muy probable, casi todas las autonomías que yo veo o grupos, nos reunimos por teleconferencia como esta misma. Entonces, lo que sí tampoco veo, que eso se ha reducido en todos los órdenes, empezando y fundamentalmente por la Junta Directiva de SEN Nacional, que antes, pues yo creo que teníais cada 3, un mes como mucho, una reunión, y ahora debe tener como mucho 3 o 4 al año. Entonces, yo lo que creo es que aplicando estas medidas de compensación, hay que reducir en la manera de lo posible esas reuniones que supongan grandes distancias, sobre todo en comunidades tan grandes como la vuestra, como la nuestra, y utilizar también el Zoom. Simplemente eso. Vale. Teníamos, creo que Fernando Alviñana quería otra vez intervenir, ¿no? No. Antes, vale. ¿Y Ginio, entonces? Bueno, yo creo que ya prácticamente lo ha comentado entre Paco y Pedro, lo han comentado, ¿no? Y yo creo que es que nos estamos parando en analizar asuntos que quizás pues haya que verlo desde otro punto de vista. Indudablemente esto es un documento que surge por una necesidad, y la necesidad es que más o menos todos hagamos lo mismo.
Entonces, en aquellos lugares, como decía ahora Paco, en las cuales pues se reúnen telemáticamente y las reuniones se reducen al mínimo, etcétera, etcétera, pues indudablemente eso no conlleva gasto alguno. Yo como consejo a Paco, el compañero de Castilla León, perdón, Castilla-La Mancha, le diría eso, que intentar minimizar un poco ese tipo de reuniones y obviamente pues habrá que hacer alguna presencial en la cual haya que desplazarse pues para visitar una sede o cualquier cosa de estas, y nosotros quizás lo que hayamos hecho en Andalucía, porque también tenemos una comunidad muy grande, es que hemos aprovechado, pues se ha pagado por hacer una junta directiva, recuerdo en un lugar céntrico como ha sido muchas veces Granada o Antequera, se ha pagado el desplazamiento, y lo que se ha hecho, como la reunión era lo suficientemente larga, pues lo que se ha hecho ha sido un almuerzo de trabajo, ¿no? Y bueno, para un intento de compensar a esos compañeros que han hecho ese esfuerzo. Indudablemente todo esto pasa por individualizar y analizar caso a caso. Habla de preparación de jornadas. Esas jornadas llevan un presupuesto por patrocinadores, con lo cual, pues, oye, pues si tú en tu memoria científico-técnica y económica, pues contemplas el que vas a hacer 2 reuniones y ese concepto que en otros lugares hemos hecho como a lo mejor organización, pues ese dinero de esa organización pasa a esa otra reunión de grupo que ha tenido que hacer esa reunión presencial para la organización de la jornada, ¿no? O sea que yo creo que indudablemente este documento es, desde mi punto de vista, pues muy positivo, porque viene a homogeneizar mucho la situación de todas las sociedades autonómicas, pero que indudablemente hay que individualizar caso a caso y plantearse caso a caso, y no pasa nada. Gracias. Un poco, Higinio, me quedo con lo que has dicho, Paco. Si en algún momento hay alguna de estas situaciones que pueda suponer un problema determinado, una cuestión especial, pues entonces lo hablamos y lo vemos. Creo que no está, ¿no, Paco? ¿Se ha ido? ¿Ha quedado colgado o no? No lo veo. ¿Lo veis vosotros? No, yo tampoco. ¿Verdad? Vale. Se habrá salido ahí. Pedro, ¿qué has pasado? Pedro, ¿qué has pasado, tío? Pedro se ha pasado. Pasamos de pantalla, se ha pasado de pantalla. Bueno, quiero decir que sí, yo creo que si hay alguna actividad, alguna cosa que pueda de algún modo requerir un análisis o ver cómo se enfoca, porque tiene, bueno, unos requisitos especiales o tiene una necesidad de dedicación determinada, yo creo que es cuestión de que la analicemos y de que la veamos entre todos, ¿no? Y siempre también, pues con el apoyo, obviamente, de la Junta Directiva Autonómica, que es al final la que va a sufragar los gastos, ¿no? Aunque el CIF sea único, ¿no? Vale. Entonces, eso, si os parece, en principio, seguimos sin modificar así. Yo creo que Castilla-La Mancha debe ser la única comunidad en que estaban haciendo estos pagos, o hay alguno más que lo estéis haciendo, ¿no? En Aragón no. No. En Navarra entiendo que tampoco, en Extremadura, por lo que has dicho, Pedro, tampoco, en Madrid, no sé, Jesús, tampoco. En Madrid no se paga nada. Nosotros vamos siempre a todas las reuniones institucionales y no se ha cobrado nunca nada. Vale, entonces, bueno, creo que lo de unificar, a veces cuando unificamos al alza es más fácil que cuando unificamos a la baja. Creo que en este caso tendremos que unificar a la baja de Castilla-La Mancha, intentando ver cuál es el enfoque para esas actividades que puedan ser un problema. Ah, has vuelto, Paco. Sí, perdonad porque es que se me ha ido la conexión. Tengo un problema con el wifi y me he quedado. ¿Qué Lo susto siento. nos has metido, Paco? Joder. Pensábamos que te había enfadado con... Creíamos que nos había nosotros. Paco es un No, hombre me estoy enfadando con el wifi, que no me lo consiguen arreglar. A ver. Estábamos Bueno, yo lo siento, pero me tengo que ir. Si hay alguna cosa así Danos solamente un momentito. principal.
Un momentito solamente para que le resuma a Paco Matador. Estábamos diciendo que al final el documento intenta homogeneizar y cuando es homogeneizar al alza es más fácil que cuando es a la baja y por lo que hemos hecho de recuento debe ser una situación que se da con Castilla-La Mancha. Yo creo que a lo mejor lo que tenemos es que analizar qué situación es la que crea conflicto y cómo poder canalizarla de la forma más adecuada para que todo sea más o menos homogéneo. Entonces, si quieres, analizamos un día y vemos cómo se puede hacer eso, porque al final siempre los que trabajan son 2 o 3 en todos los sitios, ojalá fueran más, pero normalmente el problema suele afectar a 2 o 3 personas nada más, ¿no? Vale, sí, a ver, yo había levantado la mano cuando se me ha cortado, no sé si puedo decir alguna cosa. A ver, nosotros no tenemos... Solo una cosa, como Rafa nos dijo que se tenía que ir algo breve y después si alguien quiere hacer, porque nos quedaba otro punto, que era el de actividades que quisiéramos plantear y alguna cuestión de manejo, pero si no, si te tienes que ir, Rafa, pues en el acta lo ves o nos llamas y decimos, vale. Si hubiera alguna cosa así muy importante, pues me avisáis y si no, pues ya lo leeré en el acta. De todas formas, Muchas si me gracias. permitís, Pilar, Luego, Rafa. esta reunión tiene una gran ventaja, y yo, a mi forma de ver siempre, claro, que se está grabando. Hay personas que no habrán podido asistir, entre ellos los propios presidentes autonómicos, algunos, están muy pocos. Y yo creo que esa reunión debería ser enviada a todos los que hemos participado y a los que no lo hemos participado, para que lo vean todos en su conjunto. Pues lo hacemos así, enviamos la grabación, después ya el acta cuando podamos. Paco Matador, que te interrumpo. A ver, muy brevemente, no tenemos en esta autonomía, ninguno de los que pertenecemos a esta junta directiva, ideas peseteras. Llevamos 29 años, llevo 29 años y muchos de mis compañeros también, Fernando Gómez, y hemos estado haciendo un trabajo arduo a lo largo de todos estos años. Llevamos 2 años y vamos a hacer el 29 Congreso, que llevamos unos cuantos a nuestras espaldas. Llevamos ya dos congresos de residentes con una gran aceptación. Las reuniones, evidentemente, hacemos muchas a nivel vía web, pero hay algunas que tienes que estar presencial porque tenemos que pasarnos papeles y pasarnos una serie de información que eso es imposible vía web. Esas son las reuniones que a lo mejor se ha dicho 3 o 4, a lo mejor pueden ser 2, depende de lo que sea, o 3. Evidentemente no son muchas y dentro del presupuesto de nuestro Congreso está puesto a nivel de gastos en relación a los ingresos que tenemos. Hasta ahora, a Dios gracias, siempre hemos salido bastante bien. Entonces, no somos ninguna carga para la sociedad. No, lo sabemos así, e insisto, sabemos que sois los mismos siempre los que trabajáis, como nos pasa en todos los puntos. Ojalá fuéramos mucha más gente, ¿no? Pero por eso digo que a lo mejor hay partidas que nos están imputando, como la coordinación de la jornada, que sí que está baremado y que sí que está puesto, y es una manera de compensarlo dentro de la estructura que hemos hecho. Entonces, si te parece, lo vemos, hablamos y vemos cómo dar encaje pues a que ese esfuerzo, de algún modo, pues pueda estar reflejados de una forma homogénea entre todos, ¿vale? Vale, perfecto. También ahí hay discrepancias, ¿eh? Hay comunidades que no se paga nada por la coordinación de actividades y hay otras que sí. Yo creo que lo que tenemos es que acostumbrarnos a vamos a hacer una actividad. Antes de hacerla, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar? Está claro que hay actividades que llevan muchísimo trabajo y que llevan mucho trabajo de coordinación. Y si da beneficio y hay fondos para hacerlo, pues lo normal es compensar esa tarea que se ha hecho, ¿no? Que es distinto. Y a lo mejor esa es más la vía que no la otra, ¿no? Por ejemplo, porque es para una actividad. Lo vemos y lo hablamos. Y lo entendemos así, ¿eh, Paco? No te preocupes, que creo que y no me he ido enfadado, ¿eh? No. Es Higinio, que si no hace así el dedo en las llagas no se queda tranquilo. El wifi tiene lo suyo. Es lo que tiene, totalmente. Y siempre es oportuno. Eso se llama Murphy, ¿eh? Pero eso es verdad. Eso es verdad.
Bueno, Paco, no sé si... perdón un segundo, Pilar. Paco, esta dieta que había quedado ahí en stand-by de Raúl, que no olvidada, pero sí ahí en stand-by, ya la preparo para que se la podáis abonar. Pues faltan dos nuestras, Pero las vuestras eh, eran de esto precisamente, de las claro, reuniones. y seguimos en la misma cosa. Bueno, Y de todas formas, este sábado tenemos otra reunión. Pues bueno, yo te lo pasaré y lo que tú digas. vamos a ver, Paco, ¿qué te parece? ¿Lo hablamos en Las Palmas y vemos dentro de la organización A cómo ver, está? háblalo con Raúl porque yo no voy a ir al Ah, Nacional. no, Entonces, Raúl estará, yo le comentaré lo que hemos hablado. Raúl no va a estar. No, Ah, no. Bueno, pues no. entonces tendrá que ser de otra manera. Pero Pues, podéis oír la grabación, Paco, podéis oír la grabación. Y yo que tengo la mano levantada, es que es importante que la oiga todo el mundo entera, y los presidentes, y los que se sí. han ido. No, pero estamos hablando de Las Palmas. Estamos Sí, hablando... pero lo quiero decir que a su falta es muy importante que la lean ahí. Yo quería redundar en lo que ha dicho Paco Matador, que lleva toda la razón. Yo conozco, he tenido mucha relación con Castilla-La Mancha, vivía en Ávila, al lado de Talavera Reina, y es un equipo entre ellos, Fernando, como él dice, él y algún otro más, que han dado mucho, mucho y mucho trabajo a la sociedad. Y además, yo he tenido la suerte de con Carlos, José Carlos, que presentamos el programilla que tiene Paco y otro que tenía yo, y vimos y me pasó su contabilidad y es ejemplar. Dicho todo eso, Paco, y yo creo que aquí es el criterio. El criterio este. Y el criterio ha cambiado. O sea, es que la sociedad tiene una dinámica increíble. Y lo que eso lo hacíamos, os ha hecho muchas veces a todos los niveles, empezando por la junta directiva probablemente, eso se ha ido transformando y ha ganado en todo. Primero, en cuidar, en ser cauto económicamente, en no prodigar esto, que quizás haya prodigado a veces mucho. Y sobre todo, que esa evolución nos da otra cosa importante de lo que esta reunión es ejemplo, que es la transparencia. Hay que hablarlo todo y decirlo. Entonces, el criterio, siendo legítimo totalmente, también se va desplazando un poco por la propia evolución de las cosas. Eran congresos antes que se ganaba millones de euros. Eso ha desaparecido, la industria ha desaparecido. Entonces, la mayoría, el criterio que es ahora se está empleando es el de mayor, en fin, economía, de todas maneras. Simplemente quería decir eso. Pero es muy legítimo todo el trabajo que ellos han hecho. Eso está ¿Sabes, sabes lo que pasa, Paco? Que al final es verdad que los tiempos son distintos y no sé si los de antes eran fáciles, pero sí que es verdad que la financiación cada vez, lo sabéis todos, es más dificultosa, ¿no? Y que es verdad que hacer actividades cada vez es más difícil, hay que implicarse más, conseguir financiadores no es fácil y a veces lo vemos en que ahora se están haciendo hasta los laboratorios, a veces te dan hasta 500 euros, ¿eh? Que esto antes, vamos, por 500 euros no se paga casi ni el trámite de hacer el convenio, hacer la firma, que Aurora, bueno, o sea, pero cada vez es más así, porque es verdad que nos estamos moviendo en mercados cada vez más pequeños, ¿no? Y hay muchas comunidades que sus actividades se pagan a base de muchos financiadores, cada uno de 500, 1000 euros, ¿eh? Y cada vez más. Antes era raro, era excepcional firmar un convenio de 500 euros, ahora ya no lo es. Entonces, bueno, pues tendremos que ir viendo cómo hacerlo y cómo ir compensando, pues eso, a la gente que más trabaja, ¿eh? O sea que eso no nos cabe duda. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir de este tema de baremos. Os lo enviaremos con el añadido ese rojo para que tengáis unos días para revisarlo, ¿vale? Y os lo enviaremos ahí. E insisto, abierto, puesto que es un documento dinámico, ¿vale? Seguiremos teniéndolo abierto, ¿vale? Bueno, teníamos un tercer punto que era propuesta de actividades por parte de tesoreros de sociedades autonómicos, puesto que había algunas actividades que
bueno, que parecían no encajar o que podía haber problemas en ver cómo encajarlas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera comentar respecto a esto, o Aurora, alguna cuestión que quieras comentar, Aurora y Sara, alguna cuestión, y Lorenzo, alguna cuestión respecto a esto. Yo insistir en lo del presupuesto previo a la actividad, al inicio de la actividad. Tenemos que ser realistas y tenerlo previamente nos ayuda a no perder el realismo, ¿no? Lo sabemos todos porque a veces, si os dais cuenta, cuando hacemos actividades, en los últimos días, cuando se hacen todas esas cosas sin programar, que de repente se hacen y dicen, bueno, va, pues esto es poca cosa, bueno, pues esto que ha salido este problema, contratamos esto. Al final, ahí es donde se nos van los presupuestos muchas veces, en esas cosas de última hora y no programadas, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis comentar algo de esto. Lorenzo, Aurora, Sara o alguno de los que estáis ahí, ¿no? Todo el mundo tiene las actividades bien claro cómo encajarlas, qué cosas son las que puede financiar, las que no, lo de la coordinación, insisto, porque es una de las cosas que más problemas nos dan siempre. Y de hecho, Perdón, iba a contar. Nosotros estamos organizando las terceras jornadas con residentes, por ejemplo, y el presupuesto es, primero contamos con la financiación y en función de la financiación vemos si hay ponentes, si no hay ponentes. La mayor parte de las veces, bueno, en las últimas ediciones nosotros no llevamos 26 ni 28, llevamos 3 o 4. Los ponentes de la SEM no han cobrado tampoco, que no hayan cobrado los coordinadores, no han cobrado los ponentes. Y es por lo que tú decías de, bueno, de ajustar un poquito lo que tenemos con lo que queremos dar. Si hubieran cobrado los ponentes, pues a lo mejor no podemos, en fin, no podemos hacer la actividad porque no hubiéramos tenido, hubiera sido deficitario. Entonces, es verdad que nosotros buscamos la financiación, normalmente, bueno, lo que tú has dicho, Pilar, 500, 1.000 euros, el que mejor, ¿eh? O sea, a veces alguien nos paga un café de 240 euros, no ha llegado a hacerlo, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros no somos una gran comunidad con muchísimos afiliados, somos muy poquitos, y lo hacemos así. Primero buscamos la financiación y en función de la financiación hacemos un programa. Ya digo, la mayor parte de las veces los ponentes, si son de la SER, no cobran. Si vienen de fuera, no nos queda más remedio que, bueno, aplicarle la cuota que habitualmente se aplica, ¿no? Pero es así nuestro. Bueno. Claro. Sí que me gustaría, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Porque ha sido relativamente reciente, que es la Jornada de Residentes Nacional, ¿no? La Jornada de Residentes Nacional, en principio, no cuenta con financiación, entre otras cosas, aparte de la dificultad que pueda haber, porque tener financiación dificulta que alguno de ellos pueda asistir, bien por sus unidades docentes, bien por sus propios tutores y bien sobre todo si son afines a SENFIC y todo eso. Entonces, todas las jornadas que hemos hecho de residentes hasta ahora, ninguno de los ponentes de la nacional, ninguno de los ponentes ha cobrado nada. Ninguno, absolutamente, ni organizadores hasta ahora. ¿Vale? Lo digo como ejemplo de una de las actividades donde, bueno, pues además, como no se cuenta con financiación, también hay que reducir gastos, pero además por cuestión de concepto y de enfoque, ¿no? También puede ser. Estaba Sara y Lorenzo, creo, ¿no? Sí, Lorenzo, si quieres tú comentar, que creo que has levantado la mano antes. Bueno, yo quería comentar algo que es importante de destacar y es ese 10% que cobra Secretaría de la organización en todos los... Es una especie de gasto casi simbólico de todo el trabajo que representa la Secretaría. Para nada equivale al trabajo realizado ni por horas de las personas que están haciéndolo ni por todo lo que conlleva. Entonces a veces se puede recibir una cierta crítica en las actividades por el trabajo de secretaría que queda muy lejos de lo que significaría el gasto real que supone ese trabajo de secretaría. Al menos transmitiros la conciencia de lo que significa cuando a veces en cualquier organización de actividad aparece ese cobro por el gasto de secretaría. No sé si puedes añadir tú algo más, Sara, respecto a esto, pero yo creo que ni con mucho llega a lo que en realidad es un trabajo real y el gasto generado
por la Secretaría para con en la realización de los cursos o en el presupuesto o el trabajo que se realiza en cualquier actividad docente. Y pues solamente darte la razón, Lorenzo. Lo que se hace son muchas actividades, desde contactar con los financiadores, que muchas veces vosotros tenéis el primer contacto, pero luego cerramos nosotros, o la revisión de los contratos, la generación de las facturas, el seguimiento para el cobro, toda la contratación de todos los servicios, como pueden ser pues, hoteles, desplazamientos, audiovisuales, no me voy a extender, los desplazamientos, pagar a todos los proveedores, pagar a todos los ponentes, todo lo que es el diseño, perdón, la parte de diseño, que se hace un trabajo extraordinario también, y bueno, la cantidad de veces que hay que estar haciendo cambios, subirlo a la página web, volver a cambiarlo, simplemente es, o sea, no es, no os digo todo lo que hay que hacer, simplemente pequeños ejemplos de lo que se hace. La labor de Sonia también de difusión. Las horas son muchas, se dedican muchas horas y también hay muchos pequeños detalles que parece que no son relevantes y que carecen de importancia, pero conllevan mucho tiempo, muchas llamadas telefónicas. Entonces, pues dar la razón a Lorenzo. Pero yo de lo que os quería hablar es algo que hemos comentado Aurora y yo, y si quiere, pues Aurora yo lo expongo y Aurora si quiere, pues comentar algo más, que es, hablábamos de las actividades. Bueno, todos los gastos tienen que tener un soporte documental adecuado. Esto ya lo hemos comentado muchas veces, pero a veces creo que nos está costando saber qué es el soporte documental adecuado. Comentaba Aurora que va a enviar, porque las facturas, pues todas tienen que tener el nombre de SEN o FICSEN, en vuestro caso casi siempre va a ser SEN, el domicilio, el número de identificación fiscal, el NIF, es muy importante. Entonces, tenéis que, cuando pidáis una factura, tenéis que dar estos datos para que os hagan la factura correctamente, porque luego nos encontramos con documentos que no son documentos que podamos nosotros utilizar si un día tenemos una comprobación, una inspección, como documentos soporte adecuados. Incluso, bueno, pues a veces... por supuesto que todo lo que compráis nos lo justificáis, pero si nos enviáis una factura porque habéis comprado alguna cosa para una actividad, pero también habéis comprado cosas para vosotros y nos marcáis lo que corresponde a la sociedad, y efectivamente es así, pero claro, tenemos un soporte documental que no es adecuado, porque además de los bienes que sí que se pueden imputar a esa actividad, hay otras cosas que nada que ver tienen con la sociedad. Y esto es un ejemplo, porque pueden ocurrir muchísimas. La casuística es muy, muy amplia. Entonces, también esto lo tenemos que tener claro, el soporte documental que sea correcto. Y comentábamos Aurora y yo, y si quieres, Aurora, lo cuentas tú. Bueno, pues a veces depende de dónde se hacen las compras, pues nos dan un documento que no es una factura, y en algunos casos, pues aunque sea contrario al Real Decreto de Facturación, pues no nos dan la factura. No os hablo de un taxi, que lógicamente no nos van a dar una factura y sirve perfectamente, es legal, el ticket es suficiente. Pero cuando hacemos compras a través de plataformas, no sé si quieres contarlo tú, Aurora. Sí, bueno, estoy compartiendo precisamente el sí, CIF, la tarjeta de identificación fiscal. No existe otro, es este, con este CIF, esta denominación, Sociedad Española de Medios Generales y Familia, no Aurora Moreno o Lorenzo Almenteros o Francisco Ortiz, no, es Sociedad... Perdón, Aurora, ¿puedes ampliarlo un poquito? Yo no lo veo muy bien. Es que no me deja... se puede ampliar. Bueno, de todas formas, nos lo podemos enviar a todos. O... Sí, lo puedo enviar sin problema. Sí. Ya se ha enviado muchas veces. El tema es que lo cumplamos. Ya lo sabemos todos. Otra cosa es que lo hagamos, o lo hagamos bien.
Sí. Sí, es que de verdad, Paco, que los sigo recibiendo a nombre de No, una sí, persona sí, que lo o entiendo. bien que ponga sociedad Claro, X de sociedad gallega, sociedad claro, tú aragonesa, no quiero pones- poner ejemplos, ¿no? O con la dirección del tesorero, del presidente o demás. Entonces, no puede, no vale. Para Hacienda no vale. Obviamente, como decía Sara, es un gasto que realmente hacéis y se tiene que abonar y se abona, ¿no? Pero ante Hacienda, en caso de una inspección fiscal, solo es válido documento factura y que venga a este nombre, no a otro, y que sea específico de ese gasto en concreto realizado para SEN. No vale que sea una factura que traiga muchas cosas, algunas personales, otras, bueno, para lo que sea. Tiene que ser solo y exclusivamente con esos gastos específicos para esa actividad o bien para la sociedad, ¿vale? Y con estos datos. Y luego comentar una cosa, porque a ver, yo últimamente me han llegado varias facturas, no es porque tenga nada en contra de Amazon o de cualquier otra plataforma de venta, ¿eh? Pero a lo mejor no nos damos cuenta y nos parece que es más barato, que bien es verdad que a veces solo se encuentra ahí en esa plataforma, también lo digo. Pero a veces pensamos que es más barato y lo compramos ahí, pero realmente no es más barato. Yo no digo en calidades, ¿eh? Porque, por ejemplo, algo que nos cuesta en España 1.210 euros, comprado en España, realmente no son 1.210 euros. El coste son 1.000 euros, porque el resto que es IVA es Hacienda quien lo paga, no nosotros. Nos lo podemos descontar. En cambio, si lo compramos en Amazon, por ejemplo, y nos cuesta 1.100, decimos, oye, es que me ahorro 110 euros, me lo compro en Amazon. No, porque en Amazon nos puede enviar, sí, a lo mejor una factura con IVA y demás. Entonces ahí sí estamos ahorrando. Pero si nos manda una factura porque el vendedor es de China, de Taiwán o no sé dónde, no podemos, ese gasto es así entero, no podemos deducir el IVA. Entonces a lo mejor nos costó 1.100 y decimos, es que me he ahorrado 110 euros. No, realmente hemos pagado 100 euros de más. Entonces, mirarlo también cuando se compre, si es por coste o si es porque no se encuentra en otro lado. Pero aún así, cuando se pida por Amazon, Temu, lo que sea, cuando se hace el pedido, aunque tengamos a nuestro nombre el cliente, sí ya pide, ya pregunta si la factura es a otro nombre. En ese momento le tenemos que poner los datos nuestros. Y si es extranjero dentro de la Comunidad Europea, que sea Francia, Italia, lo que sea, el CIF, en vez de que empiece por G, es este mismo, pero tiene que empezar por ES. Cuando le pongamos el dato, que empiece por ES de España. ES G789500300. Bueno, Vale. pues eso es muy interesante y me tomo la palabra porque llevo la mano levantada y nadie reclama la voz. Lo que dice, yo te recomendaría, Aurora, Sara, que es la que tiene que hacerlo o dirigirlo, que esto mismo que estáis diciendo, hagáis un protocolo y no sería malo reenviárnoslos a todos cada 2 meses, visto que se nos olvida y nos equivocamos. Primera cuestión. Segundo, en relación a lo que con mucho sentido explicaba Lorenzo y extendía a Sara del 10%, pues claro que sí, Sara, tú lo has dicho, todo lo que has dicho y más. Y has dicho lo de Sonia, claro que sí, pero es que lo de Sonia, que con las redes sociales, el Departamento de Comunicación, es ingente. Es todo lo que se hace, correos masivos, tal. Y se te ha olvidado una parte que es muy importante por lo de la imagen, que es la labor de Natalia, los diseños. Hemos mejorado la imagen de la sociedad en todos los lados. Entonces, eso es extraordinario, ¿no? Y luego, hay otra cuestión, Lorenzo y Pilar, y os lo digo, me dirijo a vosotros principalmente, que yo recuerdo cómo presentasteis las cuentas del año pasado, parece que fueron del 23 en el Congreso del 24, y hicisteis una distribución muy gráfica y muy detallada que reflejaba extraordinariamente la inversión y los gastos que de los ingresos totales la SEN hacía en relación a las sociedades autonómicas. Eso es muy importante,
importante que se sepa y que se vea. Y yo creo que como no todo el mundo van a estar en los congresos, ese resumen de cuentas anuales, si no variáis el sistema de presentación, es muy gráfico y da buena cuenta de cómo se reparten los recursos de la sociedad. Y por último, y para acabar, Aurora, lo de Amazon es probable que, como tú digas, pero hay cosas que no se encuentran en otro lado. Es más, se puede utilizar Amazon como catálogo de lo que puede haber fuera. Y una vez que encuentras como catálogo, ver dónde te compensa más y dónde te conviene más. Esa es la cuestión. En concreto, alguna compra para la sección esta de imagen y de visibilidad de la SEM se han comprado en Amazon porque no había otro lado y eran cosas irrisorias, además del precio, ¿eh? O sea, simplemente es. Sí, sí, es que ya digo que a veces es que no lo hay en otro sitio. Que yo no tengo nada en contra de Amazon, que conste. Pero si compramos en Amazon, vale, que miremos si se emite factura o no. Y si emite factura, que pongamos estos datos y con esa diferenciación, si es de fuera de España, ponerle la S para que podamos deducir el IVA. Es más, ya no nos van a cobrar el IVA va a ser 0. Nos va a salir más barato también. Yo lo digo porque yo siempre tengo que mirar por SEM, lo siento, pero... Yo creo que esto que está diciendo Aurora, seguramente muchos no hemos reparado. Yo, la verdad, que tampoco soy muy ducha en finanzas, no había reparado hasta que lo hemos estado hablando, de que efectivamente esto es una sociedad, no es a título individual, y entonces el IVA no lo podemos contar en eso porque después lo vamos a desgravar. Y a veces, pues ese chip de pasar de individual a sociedad, pues a lo mejor es probable que no lo estemos teniendo en cuenta, ¿no? De forma adecuada. O sea que a mí me parece muy pertinente la puntualización esa. Y también lo que dice Paco, yo creo que es muy bueno, y de hecho en la reunión de tesoreros, ¿qué función puede tener mejor que saber cómo están las cuentas de la sociedad? No las hemos traído en esta reunión porque faltaban unos detalles de presentación, no de las cuentas que obviamente están cerradas, ¿no? Las del año 24, solo faltarían, pero sí de hacer la presentación que la estamos preparando para el Congreso y después en la reunión de septiembre las presentaremos también aquí para aquellos que a lo mejor no hayáis podido ir a la reunión, ¿no? Y además para verlo con más detalle, ¿no? Que al final en el Pleno tenemos 2 horas, en la Asamblea también es un tiempo limitado y entonces, bueno, es donde mejor analizarlas que en una reunión de tesoreros, ¿no? Entonces, en septiembre os presentaremos esas cuentas que se presenten en el Pleno y en la Asamblea, que son las cuentas de 2024, y sobre todo donde nos va a permitir analizar cómo con algunas de esas ganancias de algunas actividades, por pequeñitas que sean a veces, nos permiten hacer otras que no están financiadas o podemos ir tirando, ¿no? Entonces, un poco ese juego. Y además, pues también en septiembre podemos hacer, aún sabiendo que es una presentación parcial, puesto que muchas veces se imputan los gastos más que los ingresos todavía, pues una especie de cierre del primer semestre, pues también para que lo veáis, ¿no? No tanto con el detalle autonómico, que eso lo sabéis cada uno de vosotros, y tampoco, bueno, así, pero sí de forma global, cómo van las autonomías, cómo va la nacional y cómo vamos afrontando todas esas actividades, ¿vale? Entonces, en septiembre lo presentaremos y después la cuestión es ir cogiendo la dinámica de que se presenten también en este grupo, que para eso sois los tesoreros de la sociedad, ¿no? Una sociedad única con un CIF único y sois los que hacéis posible además esas cuentas, ¿vale? Creo que Sara, no sé si tienes la mano levantada de antes o es de ahora. No, es de ahora, es para contestar a Paco que bueno, que no me he olvidado de Natalia, ni muchísimo menos, que he dicho el nombre de Sonia, pues para resumir el trabajo de Sonia, porque no quería ser exhaustiva, pero antes de hablar de Sonia he dicho
que todo el trabajo de diseño, la cantidad de cambios, subirlo a la página web, que también está Paco ahí trabajando. Tampoco he dicho el nombre de Aurora, he hablado de emitir facturas, o sea, el nombre de Sonia lo he dicho ya un poco para abreviar, pero vamos, que no me quiero olvidar de nadie, ni tampoco del resto de personas de la Secretaría. Claro. En relación a esto, quisiera decir una cosa. Realmente tendremos una contabilidad por actividades cuando sepamos realmente qué nos cuesta cada actividad. Es decir, la Secretaría de la SEN, la función que tiene es apoyar en las cosas que necesita la sociedad, tanto institucionales como de actividades, ¿no? Que al final son los dos bloques que tenemos. Tenemos actividades institucionales que también necesitan soporte. Cada vez que cualquiera de nosotros vamos a una reunión, pues se hace la difusión. De hecho, hemos ganado en visibilidad en los medios y todo eso tiene un trabajo detrás. Y la parte de actividades. Deberíamos ser capaces de imputar a cada una de las actividades todo lo que se trabaja para esa actividad, ¿no? Por lo menos de una forma razonable. Cuánta parte de la Secretaría ha dedicado a esas horas, porque así al final sabemos realmente el beneficio real que nos dejan las actividades, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante saberlo así y sé que a veces se puede parecer, bueno, que es un peaje, pero no, simplemente nos hace conscientes de que todos somos uno y de que de algún modo hay una cuantía que no somos capaces de determinar a día de hoy, que la imputamos groseramente de esa manera, tan groseramente que a veces, pues en una actividad de una jornada puede ser pues 500 euros u 800 euros que obviamente no pagan las horas de secretaría que ha dedicado esa actividad, ¿no? Sino simplemente es un reparto así genérico y aproximado, ¿no? Ojalá que algún día, si vamos perfeccionando entre todos, podamos hacer esa imputación real de horas de secretaría, de horas de difusión, de horas de trabajo en la web, de horas de redes, de horas de facturación, de horas que al final es lo que hacen la mayoría de las secretarías técnicas, que lo tienen imputado así, ¿vale? Bueno, decir solamente otra cosa que yo tenía apuntada y tengo miedo que se me olvide y por eso, si me permitís, la cuento ya ahora, que es que en principio, salvo que alguien tenga alguna cosa pendiente, alguna cuestión pendiente o que hayamos cometido algún error, se han hecho las liquidaciones completas del año 24, tanto de actividades como de socios, a cada una de las comunidades, ¿no? Cuando ha habido beneficios que son para la sociedad autonómica se han pasado y sí que es verdad que cuando ha habido cuantías que van en dirección a SEN Nacional, pues algunas se ha pasado y algunas otras quedan a regularizar con la actividad que se desarrolla en el 2025. Un poco el objetivo que nos habíamos propuesto es intentar ir lo más al día posible, de modo que cuando se cierre el año 25, cuando cerremos este año, después ya de lo que hemos hecho y regularizado el año pasado, pues cuando se cierre el 25, que será finales de enero, febrero, ¿vale? Más o menos, cuando se cierre, regularizar todo lo concerniente al año, tanto de SEN Nacional hacia las autonomías como de las autonomías a SEN Nacional, ¿no? Que cerremos el año y lo cerremos con todas las liquidaciones para que no nos vayan quedando flecos pendientes de un año a otro y las cuentas queden claras y transparentes. Entonces, este año intentaremos, pues en ese cierre, cerrar todo al día, ¿vale? Si me permites, aprovecho, ya que hablas de las liquidaciones, a ver, en la parte que a mí me corresponde, hemos enviado unas liquidaciones hechas de una forma, de un Excel, que nos parece que es claras, pero si alguien prefiere que les enviemos de otra manera o no lo ve claro o quiere hacer algún comentario, justo ahora es el momento porque se puede cambiar, todo es adaptable. O si hay algo que no se entienda bien, que queráis que sea más desglosado, menos. Comentar, Aurora, que cuando mandaste para SEN Andalucía, cuando el cierre de la actividad de la última webinar que organizamos, que fue a principios de abril, si recuerdas,
Pues la verdad es que para personas que no entendemos tanto de aspectos económicos era muy, 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 muy clarito. Con lo cual, vamos, a mí ese formato de verdad que me ha encantado. ¡Qué susto! Es que Higinio primero quiere que parezca negro para después de que parezca. Pero sé que estoy. Yo estoy con Asun, vamos a sé tener que que llevar para lo que hagamos en casa. La cuenta de la vieja. La cuenta de la vieja. ¡Hala, ya está, ya está! Efectivamente, cuenta la vida, efectivamente. Y me llevo dos. Sí, bueno, yo creo que tenemos que felicitar a Aurora porque creo que el trabajo de contabilidad y cómo lo hace, a veces en contra de lo poco que le facilitamos los demás y eso yo también bueno, me nombro culpable a veces de retrasarme en el envío de las cosas, que soy la primera que también me retraso. Creo que el trabajo que hace es contra todos nuestra poca ayuda, creo que es muy bueno y creo que tenemos que felicitarla a Aurora bueno, y a la gestión que se está haciendo desde la SED, también por la parte que te toca, Sara, bueno, creo que estamos en una época donde nos resulta más fácil a los que no somos profesionales de esto entender las cosas, como bien decía Higinia, ¿no? Hasta yo las entiendo a veces, o sea que estupendo y te lo agradecemos, os lo agradecemos, ¿vale? Que sean esas facilidades. ¿Nos quedaba alguna cosa más de trasladar, Sara y Aurora? Bueno, Paco ya te ha puesto un corazoncito encima, ¿eh? No, pero creo que he sido yo sin querer. ¡Ah! Ha sido tú. El corazón. Pero bueno, Paco, tómatelo como que también Paco, o sea, yo quería decir, bueno, que sí, que Aurora hace un buen trabajo y que a mí me gusta mucho, es muy meticulosa y está haciendo un buen trabajo. Y también quería decir que antes lo dije muy de pasada, lo de Natalia y Paco, que Paco, cuando me he callado, me he dado cuenta que hablando de trabajar gratis, pues Paco también hace un gran trabajo y bueno, pues la página web, perdona, la página web la lleva él y él no ha dicho nada y hemos estado hablando de trabajar gratis, pues también quería decirlo de Paco. Pero el corazón, Paco, te lo he puesto sin querer, es que quería levantar la mano y estabas tú justo ahí y no sé, pues... Pero, bueno, yo te lo agradezco, pero yo había puesto una Aurora antes. Pues no sé, a lo mejor... Y puedo decir, no, mira, yo, gracias, pero no es así. La web la lleva en un 95%, la está llevando Natalia, y muy bien. Yo estoy muy contento desde el primer día. Sí, es verdad. Sí, pero también, Paco... Sí, bien es verdad que hay un montón de cosas que lindan más con la informática y con cosas muy técnicas que ella también va aprendiendo y que yo le ayudo. Nos reunimos todos los días y nos conectamos en teleconferencia un día sí y otro no. Y sí es verdad que trabajo en muchos aspectos de la SEM de toda la vida y en concreto he asumido desde la baja de 3 meses de Natalia, que por cierto no me has dado las gracias, Sara. Te está dando ahora. He asumido 100% el trabajo de todo lo que son las nuevas tecnologías, la web y demás, durante la baja de 3 meses de ella. Pero la web en Justicia ahora son noticias, comunicados, documentos y tal, aparte de los diseños tan extraordinarios que hace, los hace ella. A mí no me corresponde nada de eso. Y gracias de todas maneras, por recordarme, ¿sabes? Y bueno, no sé si no te había dado las gracias, intento dar las gracias siempre a todo el mundo, pero a lo mejor vamos tan rápido y las bajas de la Secretaría han causado un impacto tan grande, pero bueno, pues si no, pues te las doy ahora, aunque no sé si soy yo la que te tengo que dar las gracias o al menos la única. Desde luego que sí tengo que darte las gracias, Paco, pero quizá no lo personalices tanto en mí. Es verdad que cuando Natalia ha estado 3 meses de baja y bueno, si no hubieras estado tú, pues... Bueno, yo creo que
Bueno, yo siempre he dicho que lo haría pagando dinero. A mí es algo que me ha gustado desde hace 35 años. Pues está muy bien que digas eso, porque a lo mejor te cobramos ahora por trabajar. Te lo juro. Y aparte, a mi edad, que ya soy un provecto anciano, resulta que esto me mantiene activo, me mantiene con la mente despierta. Hago lo que a mí me gusta y disfruto mucho, sinceramente. Bueno, pues yo creo que sí que es, bueno, para agradecer el trabajo que todos estáis haciendo, cada uno en lo suyo. Está claro que Paco nos ha salvado con el tema de la baja de Natalia en este momento. Y bueno, y el trabajo que estáis haciendo vosotros de tesoreros y de presidentes en cada una de las sociedades. Y bueno, y si fuera solamente de tesorero o de presidentes, al final todos hacemos de todo, y si es necesario barrer, como digo yo, también barremos, ¿no? Entonces, que agradeceros todo ese trabajo. No sé si tenéis alguna cuestión que haya quedado pendiente, algún ruego y pregunta que tengáis, aparte de que nos vamos a ver en Las Palmas y ahí tendremos oportunidad también, espero, de comentar cosas, pero alguna cuestión que queráis. Asun, como responsable autonómica, si quieres comentar algo que se nos haya olvidado o algún tema pendiente. No. No, yo creo que no, Pilar. Bueno, pues entonces, si os parece, dejamos la reunión, nos vemos en un poquito más de una semana y bueno, os mandaremos la grabación de forma más o menos inmediata para que sí, que los que no hayan estado puedan oírla, o vuestros presidentes si estáis solamente el tesorero o la parte contraria, y después el acta os la mandaremos en cuanto tengamos un huequito después probablemente del Congreso, ¿vale? Gracias a todos por vuestros esfuerzos. Y bueno, y sí que para construir, os recuerdo que para construir el orden del día de septiembre, nos hagáis llegar los puntos que tengáis, ¿vale? Si no, nosotros ponemos los que nos parece, pero si nos hacéis llegar temas que queréis que se trate, siempre es mejor. Al final esta reunión debe ser útil y práctica para todos, además de que, como digo, se presentarán las cuentas, de que se presenten en el Pleno y en la Asamblea, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Pilar, ¿vale? ¿te puedes quedar un minutillo? Me puedo quedar. Además creo que te tengo que pedir disculpas, que me he dado cuenta de que te da No, en absoluto. Y Sara, si se puede, si tiene también un minutillo, Sara, también que Sí, se me quede quedo, Higinio, claro que sí. Hasta luego, entonces. Venga. Adiós a Hasta todos. luego, chicos. Hasta Muchísimas luego. gracias. Adiós, hasta luego desde Madrid. Adiós, Jesús.